Bien, ¿pudieron leer el artículo? Sí. ¿Lo pudieron leer? Sí. Poco. La entrevista esa de Pelam, pero después no pude leer más que eso. No, solo vamos a trabajar con esa entrevista hoy, ¿sí? Bueno. Para mañana es el otro texto que es un poco más largo, de todos modos vamos a trabajar solo con la parte de la introducción, pero hoy solo con la entrevista, ¿sí? Sí, después de la entrevista había una explicación de lo que habíamos leído en la entrevista, que decía lo que era no me acuerdo bien el nombre ahora, pero el paratexto. El paratexto, sí, como una ficha teórica, una ficha que nos presentaba una noción, ¿sí? Eso es hasta ahí yo leí todo lo que es esa explicación, esa ficha que Bien, dice ficha hasta 1. ahí había que leer, ¿sí? Bueno, vamos a repasar primero como para tener una continuidad, digamos, y ubicarnos entre lo que hemos estado trabajando. Recuerdan ustedes que el viernes fue la primera vez que hablamos de la universidad y leímos un texto. Repasamos un poquito características del sistema universitario argentino, ¿sí? En particular características de la Universidad Nacional de La Pampa. Hicimos referencia un poquito a la reforma universitaria, pero bueno, porque eso nos permitía ubicarnos en ciertas características que son comunes a todas las universidades del país, ¿sí? Lo que hicimos el viernes, Sofi, ¿podés silenciar por ahí? ¿Estás, Sofi? No te veo. Ah, sí, bien. Lo que... Me perdí, perdón. El viernes entonces lo que hicimos fue la actividad con un doble propósito. Por un lado, estar hablando de la universidad, pero por otro lado, estar hablando de cómo leemos, ¿sí? ¿Para qué leemos? ¿Cuáles son las estrategias que ponemos en juego cuando estamos leyendo? ¿Sí? Eso pasó el viernes. El lunes, ayer, lo que estuvimos trabajando fue, seguimos metiéndonos en la universidad, que es la universidad, pero más que nada desde un punto de vista institucional. Digamos, cuáles son las áreas de dependencia, una cosa es la universidad, otra cosa es la facultad, cómo están organizadas, dentro de lo que sería el ingreso 2022, a dónde me tengo que meter en la página web, dónde está el enlace, digamos, para registrar la inscripción, si hay una dirección o una línea de WhatsApp específica para comunicarme, o sea, más que nada seguimos hablando de universidad, pero desde el punto de vista institucional, ¿sí? ¿Cómo se organiza esta institución? Hoy, de nuevo, vamos a hablar de universidad, pero con otra característica que es muy importante y que tiene que ver con la ciencia. Porque lo que una universidad hace es enseñar ciencia, ¿sí? Cuando va a formar a un profesional, ya sea una ingeniera agrónoma, una enfermera, un médico veterinario, médica veterinaria, una maestra, una profe en ciencias, un profe de historia, una química, una bióloga, un geólogo o una geóloga, no solo estamos formando un profesional, sino que lo estamos haciendo en la medida en que enseñamos ciencia. Pero además, construimos ciencia también, ¿sí? ¿Se acuerdan que son una de las funciones de la universidad? Así que la ciencia y el conocimiento científico es una de las características distintivas, diría yo, de la universidad. Entonces, podríamos empezar a hablar qué es esto de la ciencia, de qué se trata la ciencia, o qué es el conocimiento científico. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Qué sería la ciencia? ¿Dónde les parece que en nuestra vida cotidiana vemos los resultados de la ciencia o de las ciencias? ¿Sí? ¿Por qué confiamos en la ciencia? ¿Sí? ¿Qué les parece? A ver, empecemos primero como un diálogo inicial, como para entrar en tema, digamos. Ángeles, sí. En los medicamentos. Por ejemplo, perfecto, los medicamentos. ¿Y cuál sería la ciencia ahí que estaría de fondo? O las ciencias, porque son varias. Y la de curar. La Ujú. farmacéutica, la... Bien. otra. Podría estar la química también, ¿no? Química. La biología, la medicina. Bien. Yo Sí, creo que Jessica. esta pandemia nos vino a hacer que confiemos sí o sí
No nos quedaba otra, ¿no? Sí, el tema de las vacunas, bueno, hoy sigue siendo un debate. Y Quienes sí, no sean y sí. vacunados, que no confían en la ciencia. Yo de mi Ujú. parte no me quedó otra que confiar. Ujú. Y bueno, y cuando me tocó vacunar a mis hijos, antes de vacunarlos preferí hablar con su pediatra, que me sacara dudas, pero bueno, es un Es tema. todo un tema, es Sí. todo un tema, es tema de debate. Sí, Sí. bien. Bueno, y saliendo del ámbito de la medicina y de los medicamentos y las vacunas, Educación. bien, hay educación, ahí también hay ciencia, ¿sí? La ciencia base, por así decirlo, sería la pedagogía, ¿sí? Que se apoya de otras, como puede ser la didáctica, la psicología, ¿sí? Hay distintas otras ciencias que ayudan a ejercer la docencia, ¿no? La sociología, para poder entender un poco también el contexto, la situación, la política, ¿sí? También eso es interesante, ¿no? No hay una única ciencia, sino que digamos, como que está en la base de una carrera, sino que se necesitan de muchos aportes. Ahí Cristian puso algo interesante, dice, es un tema amplio, lo usamos para todo. Desde este video, es cierto, acá tenemos desarrollos tecnológicos, ¿no? La posibilidad de que cada cual esté en su casa y sin embargo podamos estar comunicándonos. Acá hay ciencia, ¿no? Hasta ir a calentar el agua, es cierto, tal cual, ¿no? Medio como que diría yo que no sé, no me animo a decir dónde no está la ciencia, ¿no? Porque en realidad están como muy metida en nuestra vida cotidiana. Lo interesante de la ciencia no es solo el uso de los productos que hacemos, ¿no? Del invento, de las creaciones, sino también lo interesante de la ciencia, y eso lo vamos a trabajar un poquito mejor mañana, tiene que ver con que es un modo de explicar la realidad diferente. Eso es interesante, porque la ciencia nos ayuda también a entender el mundo. Cuando digo el mundo me refiero hasta una tormenta, por qué se produce una tormenta, por qué se produce un terremoto, por qué se produce un tsunami, qué sé yo, hasta, no sé, posibles explicaciones sobre por qué hay pobreza en el mundo. Bueno, otra podría ser el tema de la política. Sí. También, volviendo a la pandemia reiterativa yo, vimos el manejo de cómo han manejado los políticos, no solo en Argentina, sino en nuestra ciudad, en nuestra provincia y a nivel mundial también. Yo creo que eso va a ser tema de estudio para más adelante, de cómo han sido los comportamientos de la clase política, se puede decir. Se nos congeló Jessica, ¿no? ¿Me congelé? No sé si alcanzaron a escuchar. No sé si... ¿Estoy Estuvo cortada? como entrecortado, pero no sé si soy yo, quizás es mi conexión porque se me quedaron todos congelados. Ah, no sé si el resto me pudo ¿Se escuchó escuchar. lo que dijo Jessica? Sí, se escuchó. No, entonces soy Sí, sí, yo, se escuchó. porque a mí me apareció el cartel, conexión O inestable. sea, entrecortado, Entonces, yo no- básicamente por apuntaló a... política es una ciencia también, claro que sí. Bien. Sí, se Bueno, corta la idea mucho. Hoy entonces tenemos es entender... Ajá. A ver, aguarden un segundito, ¿sí? Que tengo varias conexiones, aguarden un segundito. A ver ahora, ¿me escuchan Sí, mejor? Patri, yo te escucho bien. Sí, bien, Sí. bueno, Sí, sí. bueno, bien. Buenas Jorge, Hola, Jorge. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? tardes. Llegué tarde. No. Bueno, entonces les decía que lo que vamos a hacer hoy es también ir aproximándonos a la universidad, pero como una institución que presenta, digamos, el conocimiento científico, que investiga, que crea y que enseña ciencia, ¿sí? Lo interesante es poder empezar a ver después en la carrera que ustedes eligieron, por ahí esa es una tareita para mañana, poder ver
buscar el plan de estudios, ¿sí? Mañana lo vamos a hacer, después que miremos el artículo, pero si alguien quiere ir anticipándose y ver en la carrera que uno eligió cuáles son las áreas de conocimiento científica o cuáles son las ciencias que se involucran, ¿sí? en esa carrera que quiero estudiar. Eso es un ejercicio interesante. Bueno, ¿les parece que vayamos comentando el artículo? ¿Lo pudieron leer? Sí, lo leí. Yo lo leí. Bueno, ¿quién empieza a contarlo? A ver. ¿Quién se anima a contarlo? Vamos entre todos. No lo leí, Patricia, no puedo cortar nada porque no me hice el tiempo Bueno. para leerlo. Bueno, no importa, Sebastián, está bien, no hay problema. Patri, Jorge yo la tampoco. verdad que estuve complicada y tampoco pude. Esta vez Bueno, no pude. bueno, si no pudieron, no se preocupen, lo proyecto y lo vamos comentando. A ver, Juan creo que dijo que sí. A ver. Sí, yo leí el artículo y habla sobre, más que de la ciencia, sobre el uso de la ciencia, sobre el tipo de uso que se le da. Ah, Que muy se le bien. da Muy un bien esa uso presentación. más sobre lo económico que sobre la ayuda a la humanidad, que es más lucrativo el uso de la ciencia de lo que tendría que ser, y esta persona, que no me acuerdo bien el nombre ahora, que lo estoy buscando, Folguera, dice que tiene que ser más humanitario el uso que lucrativo. Debería ser más Bien. humanitario. Dice. Claro. Que debería ser, es lo que está pidiendo. Bien. Sí, Para... Dale, sí, perdón. Cuestiona en realidad cómo el poder económico subordina sobre el conocimiento, en realidad. La realidad, cuando realmente, a mí me ha pasado puntualmente de hablar de ciencia, hablar ligado a lo económico, y no por ejemplo, investigaciones que pueden ser utilizadas para para otra cosa, en realidad, como hablaba también del tema de la pobreza y demás. Pasa que eso no Cuestiona paga. los objetivos, Claro. en realidad, va cuestionando, va buscando qué objetivos tiene la ciencia, el conocimiento científico. Bien. Bien. Patricia, Sebastián levantó la mano. Ah, justo le iba a decir. Ah, perdón. Lo que conozco, lo sigo Guillermo Mera en Facebook, en las redes Ah, mirá sociales. qué bien. Ah, mirá qué bueno. Él tiene esa mirada también. Yo lo leí por arriba el texto, lo pie, porque él es biólogo, es investigador del CONICET, pero a la vez es filósofo. Entonces tiene una mirada un poco controversial de la que es la mirada común de la ciencia, de investigo esto para y me produce tantas ganancias. Como puede ser, por ejemplo, critica mucho los fitosanitarios o los agroquímicos, los agrotóxicos, porque él se para desde el otro lado. Él está en contra del trigo HBN4, bueno, toda esta movida que viene con el negocio del campo. Por eso también él puede hacer esa crítica. No está parado. Ahí dice también que es un militante socioambiental, ¿no? Como que defiende todos estos intereses que vos estás planteando, ¿no? Entonces, no me acuerdo quién de las que habló recién dijo, pero es como que está cuestionando o poniendo en duda ciertas formas de hacer ciencias y él propone otras, ¿no? Claro, por eso él dice necesitamos una ciencia menos soberbia y más sensible respecto al dolor de las comunidades. Él apunta más que nada a ese objetivo, creo. Sí. Tiene un libro que publicó que se llama La ciencia sin freno, que justamente habla de esto, sobre cómo en pos del desarrollo, la ciencia y los investigadores, los científicos, van de la mano de la producción a toda máquina y no se fijan en la otra parte, en lo social. Como en las personas, en sus necesidades.
Sí, Juan Carlos, sí. Igual ahora en este momento es algo, nada que ver, algo personal mío. Yo estoy por poner una fábrica y te exigen los gobiernos la parte ambiental, es una exigencia, como, como si fuera un impuesto más, tenés que tener una parte que sea ambiental o menos contaminante que la competencia, porque si no, no te permiten abrir. Claro, como que hay una política o hay una decisión política que va vinculada a cuidar al medio ambiente, desde ese lugar, lo decís vos. No, no, es una obligación como un impuesto, tenés que tener... Está bien, pero bueno, hubo una decisión, es una política Sí, no. implementada, eso voy. Sí, no, ya no es tanto solamente importante la producción, ahora te piden que te fijes en tener una parte que sea amigable con el medio ambiente, si no, no te permiten, ni te dan habilitación, ni te permiten abrir, ni te permiten producir, nada. Claro. Bueno, era hora que como sociedad empecemos a tomar conciencia porque el planeta lo estamos destruyendo nosotros, ¿no? Bueno, en principio yo como para ubicarnos en el tipo de texto, siempre que uno va a leer, tiene que tener en cuenta lo que charlábamos el otro día, el propósito de lectura. ¿Para qué leo primero? Si leo para entretenerme, leo para estudiar, leo para divertirme, o leo para buscar una información puntual. Y después otra cuestión que hay que tener en cuenta es el tipo de texto que estoy leyendo. ¿Qué tipo de artículo? ¿Qué es? ¿Sí? No es lo mismo el texto que vamos a leer mañana, que va a tener ciertas características, mañana lo vamos a ver, y el de hoy tiene otras. ¿Por qué? Bueno, porque lo de hoy es un artículo periodístico, ¿sí? Ahí ustedes leen, por ahí en una partecita dice entrevistado por Telam, ¿no? Todos sabemos que Telam es una agencia de noticias, ¿no? Entonces, bueno, ya eso me da la pauta, me está dando la pista de que esto es un artículo periodístico. Y tiene ciertas características, por más que nos gusta la foto, el artículo lo pueden buscar en internet, el artículo estaba la foto de esta persona, Felgueras, pero más allá de eso hay otras notas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hay como un subtítulo, esa partecita que se llama copete, ¿no? Es como un resumen, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Bien. Y después, bueno, tenemos el formato pregunta-respuesta, ¿no? Bien, todo eso que yo estoy diciendo ahora es lo que constituye el paratexto, ¿sí? Que es algo que está ahí que se llama ficha 1, que es como un concepto teórico. El paratexto es todo aquello que rodea un texto. En un libro, el paratexto es la tapa del libro, el título, el índice. Vieron que a veces hay libros que vos lo das vuelta y mirás la contracara, la contratapa, y tenés, no sé, los datos del autor, una foto del autor, de dónde vino, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso es el paratexto, tratándose de un libro. Si es un texto, muchas veces hay una fotito, y la fotito tiene un epígrafe, o sea, un comentario, eso también constituye el paratexto. O muchos artículos periodísticos tienen lo que se llama infografía, ¿no? Un gráfico que combina imagen, números, símbolos, pero que el modo en el que están reunidos también nos están dando información. Bueno, todo eso que estoy nombrando ahora son pistas, técnicamente se llaman componentes del paratexto, que nos van arrojando pistas para que nosotros imaginemos, anticipemos o establezcamos hipótesis de lectura sobre cuál va a ser el contenido del texto, ¿sí? Esto lo hacemos de manera inconsciente. No es que yo agarro un texto, leo el título y digo, ¿de qué se tratará este tema? Pienso y después leo. No, lo hacemos rápido y a veces no somos conscientes de eso, pero siempre tenemos una anticipación o una hipótesis de lectura. Muchas veces, a medida que avanzamos, esas hipótesis se confirman. Recordemos que hipótesis es esto de supuestos, algo posible, ¿sí? En este contexto. Entonces, a veces esas hipótesis se confirman, otras veces no. Otras veces yo pienso que el texto va a hablar de una cosa, habla de otra, y bueno, pero yo no modifico mi hipótesis de lectura, y entonces ahí a veces suele haber un problema de comprensión, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo leo esto, ¿no? Folguera, comillas, necesitamos una ciencia menos soberbia y más sensible a la desigualdad.
El autor del libro, La ciencia sin freno, dialogó con Telam sobre el rol del investigador científico, la necesaria pluralidad de las ciencias y de sus objetivos, ¿sí? Si yo me quedo con eso, como que bueno, evidentemente es una entrevista a alguien, dice dialogó con Telam, la ciencia, como ya dice, tiene que ser menos soberbia y más sensible, ya sé que esta persona está como cuestionando, ¿no? El modelo o lo que habitualmente entendemos como ciencia, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un texto, una persona crítica, una persona que me ayude a revisar algunas ideas, ¿no? Y si avanzo y leo el copete nada más, dice biólogo, filósofo, investigador de CONICET, militante socioambiental, claro. Y es como decía Sebastián, no es el típico investigador biólogo, investigador del CONICET. Claro, no. Además es un filósofo, o sea que debe complementar su formación, su mirada, sus pensamientos. Pero además es militante socioambiental, o sea, además les interesan las cuestiones ambientales y entonces está en contra de los intereses económicos, de los modelos extravistas, digamos, de llevarse por delante las comunidades que por ahí defienden el ambiente. Entonces, bueno, ya todo eso ya me dio pista de qué va a tratar más o menos. Después veré si se confirma o no. Fíjense, no leí la entrevista todavía, pero ya con el título, con el copete y con ese subtítulo, yo ya imaginé todo eso. ¿Sí, sí, Juan Carlos? No, y en la ficha 1 esa que explica, también decía que los títulos tienen las partes más importantes de los textos. Claro, si está bien colocado el título. Si el título está bien colocado, anticipa el tema. Por eso, esa es otra de las estrategias de lectura que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una es no olvidarnos nuestro propósito de lectura. Otra es esta de tener en cuenta el tipo de texto que es, porque según el tipo de texto, la información se organiza de un modo u otro. El otro es el título, ¿sí? El título es clave. Si está bien colocado el título, me anticipa de qué va a hablar, ¿sí? Tiene las palabras claves, ¿sí? Y yo insisto en esto, que se los comenté el otro día, uno viene acostumbrado de la primaria, o para quienes hicieron parte de la secundaria, que por ejemplo, las tareas de lectura que nos hacían eran una pregunta destinada a buscar una información específica en un texto, ¿no? Qué sé yo, si era un texto de geografía que hablaba de la Pampa, no sé, ¿cuántos habitantes tiene la Pampa? ¿Cuál es la superficie de la provincia de La Pampa? ¿Qué clima? O sea, eran preguntas donde yo tenía que ir a localizar información, que no está mal, porque a ver, ese es una competencia de lectura importante, que es identificar la información que se encuentra en la superficie del texto, o sea, la información explícita. Pero te quedabas ahí, en esa parte, en aislar, en buscar esta información o un concepto específico. Y algo que no se hacía era, yo insisto en esto, me resulta gráfica esta imagen, uno busca, focaliza en una parte, pero después no vuelve a abrir el foco, ¿no? Como si se tratara del lente de una cámara de fotos. Ahí voy, Jessica, un segundito. Entonces, la idea es volver, uno tiene que trabajar las partes del texto, profundizar y ver los conceptos, ver las ideas, pero después uno tiene que volver a abrir el foco y ponerse en la totalidad del texto. Y el título en ese sentido me ordena, porque el título lo que hace es anticiparme el tema general, ¿sí? Entonces, siempre que alguien les tome una prueba de comprensión de lectura, siempre va a estar la pregunta, ¿cuál es el tema del artículo? Y van a tener opciones, A, B o C. Y eso define la comprensión, eso define si ustedes pudieron entender o no. ¿Sí? Jessica, ¿qué ibas a decir? No, yo recuerdo siempre mi profesor de filosofía del secundario que nos decía, lean entre líneas, siempre nos recalcaba eso, de leer más allá de lo que decía el texto y poder profundizar sobre eso. Bien, porque hay niveles de lectura. El primer nivel es el de la comprensión de la información explícita, ¿sí? O sea, y fundamentalmente en la primaria, a ver, un segundito, por favor. Decía entonces,
como un nivel de comprensión es esto, identificar información, e identificar información que está explicitada en el texto. Bien básica, si dice, la provincia de La Pampa está ubicada en el centro del país, ¿dónde está ubicada la provincia de La Pampa? Sí, bien básica, pero es un primer paso. Normalmente eso se trabaja en la primaria, ¿sí? Pero después también hay que tratar de ir un poco más allá. Esto que vos decís, Jessica, que se tiene que ver con la información implícita, la que se da a entender. Y para eso hay como quien lee, quien realiza el proceso lector, lo que hace son inferencias. O sea, saca conclusiones, infiere a partir de que relaciona información. Hay algunas pistas que el autor nos va dando porque nos va orientando esas inferencias. Ya después vamos a ir viendo cuáles son. Bueno, es como es otro nivel, ¿sí?, de lectura, y está bárbaro. Justamente la idea de poder hacer este foco, este proceso de síntesis, ¿no? De tener una representación general del significado del texto, tiene que ver con esto, con una inferencia que uno realiza, ¿no? Voy relacionando todas las partes de la información que me da, entonces puedo decir, bueno, el artículo habla de tal cosa, a modo de síntesis en 2 renglones, ¿sí? Y en la universidad nos van a preguntar, nos van a hacer mucho este tipo de preguntas, o, por ejemplo, si voy a un examen final, yo voy a presentar un tema, cuando presento al autor o a un artículo, tengo que presentar hablando de la totalidad, no puedo empezar de una parte. Siempre tengo que ubicar al que me está escuchando como si no sabe nada de lo que yo le voy a decir. Lo tengo que meter en tema, ¿no? Entonces, bueno, si yo tuviera que ir a exponer o presentar esta entrevista, diría, bueno, el artículo es una entrevista que se le hace a fulanito de tal y el tema es tal. Entonces yo lo voy ubicando, lo voy metiendo en tema, ¿no? Algo importante para destacar es el autor, las posiciones que el entrevistado tiene, ¿no? O el objetivo de la entrevista también, ¿no? Uno podría decir que la entrevista se realizó para reflexionar o conmemorar el papel de la ciencia, justamente porque era el día del investigador científico o la investigadora científica, ¿sí? Uno también podría tomar eso como eje de presentación. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque Juan Carlos mencionó esto del paratexto. Y eso es importante. Tener en cuenta la información que te ofrece el paratexto es otra estrategia de lectura. En un texto académico, que es el que vamos a leer mañana, el paratexto también lo integra lo que se llaman las notas al pie. Vieron que cuando uno lee, a veces aparece un numerito chiquitito, ¿no? Y eso es lo que se llama una referencia. O sea, abajo de la hoja, o al final del capítulo o del libro, vamos a encontrar una aclaración. Esa aclaración a veces es sustantiva, es importante, otras veces es un detalle, a lo mejor es dónde se publicó el libro, pero a veces es, por ejemplo, se aclara un concepto, a veces está diciendo, este concepto es utilizado habitualmente de la siguiente forma, en este artículo lo usamos de esta otra, bueno, entonces es clave. Entonces a veces, los que empiezan a leer esto por primera vez, no les hacen caso, digamos, no le prestan mucha atención a estas llamaditas o notas al pie, pero en realidad son uno de los componentes más importantes del paratexto en los textos académicos, ¿sí? Los textos académicos son los que vamos a trabajar en la facultad cuando empiecen a estudiar. El texto que mañana vamos a leer es un texto académico. Mañana vamos a ver por qué, ¿sí? Cuáles son las características que tiene. ¿Sí, Juan? Algo parecido como cuando dicen actividad 1, leer el artículo y entre paréntesis dice ficha 1. A ver. ¿Te escuchó? Sí, ahí están las consignas. Sí, pero no entendía en qué parte estaba eso que estabas leyendo. Sí, pero está en la consigna. Lo que yo digo de notas al pie normalmente está al interior del texto. ¿Sí? Son notas que aclaran, aclaraciones. No sé, Margarita, en tu experiencia como estudiante, ¿cómo te ha ido con la lectura de los textos? Bueno, en principio, chicos, como Patricia se lo comentaba recién, el texto académico es un texto particular.
Entonces, uno viene acostumbrado, hay quien que ha hecho mucha lectura, yo incluso, pero comenzar a leer textos académicos, prestando atención a estos, por ejemplo, a las referencias, es interesante y demanda un poquito más de atención muchas veces, ¿no? Para poder comprenderlo, para poder entender de qué va el texto. Y acá, una de las chicas, creo que fue Lucrecia, en el chat dijo que, claro, el lector experto es el que entiende y comprende la lectura, y el lector inexperto lee un texto pero no comprende. Tal vez tiene que ver con el aprender a leer, empezando por ejemplo, por los títulos, pero también tiene que ver con que el que escribe sepa escribir para llamar la atención. También. Porque a veces uno, por ejemplo, uno lee un artículo periodístico, como este que están leyendo ustedes acá, si el escritor no es bueno, incluye un artículo periodístico, y a lo mejor lo que dice en el interior del texto es interesante, pero no lo tituló bien, no llamó bien la atención y pasa desapercibido. En el caso de la escritura académica también tiene algunas características muy interesantes que a mí particularmente me costó mucho y me cuesta, es esa complejidad que tiene, claro, porque bueno, tiene que ver con algo muy específico. Bien. Sofi, ustedes saben que es la coordinadora del programa de tutoría de pares. Tutoría de pares es un programa donde estudiantes avanzados acompañan a los ingresantes, a los y las ingresantes, o sea, estudiantes de primer año, en la cursada de las materias, para ver qué dificultades tienen y bueno, tratar de resolverlos o de acompañarlos, ¿sí? Sofi, ¿qué dicen los estudiantes de primero sobre la lectura de los textos? ¿Presentan dificultades? ¿Cuáles son? Bueno, sí, en la línea de lo que venía contando Margarita, digamos, también tiene que ver un poco, yo los iba escuchando, lo que iban diciendo, creo que también tiene que ver un poco con esto de que vamos a ir construyendo los primeros años, que tiene que ver con su rol de estudiante y la propia autonomía como estudiantes que van a ir construyendo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos vamos conociendo, adquiriendo estrategias de estudio, digamos, ¿no? Para que en realidad las vamos construyendo, porque todos somos diferentes y todos aprendemos de forma diferente. Por ahí, una estrategia de estudio que a Margarita le fue re bien, capaz que a Seba o a Valeria o a Celeste no le sirve y tiene que construir otra diferente, digo, para adquirir o poder llegar a comprender ese texto que estamos leyendo, ¿no? Y eso tiene que ver con esta autonomía que vamos a ir construyendo, ¿sí? Estos primeros años, siempre con acompañamiento, ¿no? Que para eso estamos, pero esta autonomía implica las decisiones que vamos a ir tomando en cuanto a la forma de estudiar y a la apropiación de esos textos, ¿no? Y me parecía importante esto de traer a colación de qué decisiones tomamos a la hora de estudiar, porque tiene que ver a la hora de sentarnos a tomar un texto, esto de, bueno, ¿cómo voy a abordar el texto? ¿Cuántas veces lo voy a leer? ¿Voy a ir tomando nota? ¿Voy a ir marcando, quiero decir, ¿no? Lo relevante del texto, o lo que a mí me parece importante, también tiene que ver con decisiones acerca de qué es lo que me quedo o que no me quedo del texto. Y eso también, esas decisiones que ustedes van a ir tomando, también van a estar en clave en función de, supónganse, en qué contexto están leyendo el texto. No es lo mismo leer un texto en un contexto de, por ejemplo, ahora que estamos abordándolo desde un lugar de ambientación, si se quiere, cuando ustedes lean un texto específico dentro de una cátedra, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque seguramente ese texto que ustedes lean dentro de una cátedra va a tener una finalidad, va a tener un sentido, ¿sí? Que seguramente va a ser diferente a que si nos sentamos a leer un texto en casa, digamos, fuera de ese contexto, ¿no? Con el objetivo de entretenernos o de despejar la cabeza. Incluso puede ser hasta el mismo texto, pero quiero decir en el sentido en que lo leemos. Supónganse, las cátedras, por lo general, tenemos teóricos donde nos explican, ¿sí? El material que tenemos, ¿no? O por ahí nos podemos encontrar con guías de lecturas. Bueno, si yo tomo la decisión, ¿sí? De sentarme a leer el texto con esa guía de lectura, que es una decisión, como estudiante, puedo no hacerlo, pero quiero decir, si yo digo, bueno, los profes hicieron esta guía de lectura, yo voy a tomar la decisión de sentarme a leer el texto con la guía que me armaron los profes.
Eso ya es una decisión que estoy tomando como estudiante. Y eso ya me va a marcar cómo yo voy a ir a leer ese texto. No es lo mismo que vaya a leer el texto sin la guía que con la guía, porque donde yo voy a poner la atención seguramente va a ser diferente. ¿Se entiende? Entonces, eso son decisiones que uno va tomando como estudiante, que no quiere decir que ustedes ya las sepan, las vamos construyendo. Y por ahí al principio, que uno es donde necesita más ese empujón, o esas guías, o esas orientaciones, después ustedes ya se las van a incorporar tanto que ya lo van a hacer automáticamente, ¿sí? Quiero decir, porque muchas veces tomamos decisiones conscientes, pero, como diría Bourdieu, un autor, la mayoría de las decisiones que tomamos también son inconscientes, pero tiene que ver con estrategias que también vamos adquiriendo, ¿sí? Y bueno, y eso también me parece importante, ¿no? A la hora de leer y a la hora de estudiar. Quiero decir, ya ustedes mismos se van a ir conociendo como estudiantes, con sus tiempos, con sus situaciones particulares, y ustedes mismos van a poder ir construyendo estas estrategias de estudio. Sí, a muchos, por ejemplo, les sirve estudiar y trabajar grupalmente. Es un gran apoyo hacer las tareas grupales, o estudiar, o compartir, o debatir los textos grupalmente. Y capaz que hay gente que no. ¿Sí? Pero bueno, son todas cuestiones que vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Sí? Y nunca se olviden esto, lo que leemos, ¿en qué contexto lo leemos? ¿Con qué finalidad? ¿Qué me están pidiendo? ¿Por qué estoy leyendo este texto en este momento? ¿Qué me están pidiendo que yo rescate, o vea, o comprenda desde este autor? ¿Sí? Eso que hizo Sebastián, que está muy bueno, que es buscar el autor, desde qué lugar, o sea, de qué formación, de qué lugar está hablando. Ya eso es contextualizar lo que estamos leyendo. Que muchas veces no tenemos ese hábito adquirido, pero ya hacer eso es una decisión y es un paso a la hora de sentarme a leer y a comprender un texto, porque ya lo estoy contextualizando. No es lo mismo leer un autor que escribió en el 2020 o en el 2021 que leer un autor que escribió en 1890 o en 1960, ¿sí? Porque lo escribió en otro contexto. Digo, todas esas pequeñas cosas son las que vamos a ir aprendiendo y que nos van a servir a la hora de analizar y comprender un texto. Bueno, son mis aportes. Bien. Muy bien. No, genial. A ver, retomo de lo que dicen tanto Margarita como Sofía. Primero, cuando empecemos a cursar se van a encontrar con textos que tienen ciertas características y van a presentar ciertas dificultades. No son solo de ustedes, son de todos, porque para todos eso es nuevo, ¿sí? Es nueva la carrera, es nueva el área de conocimiento, son nuevos esos tipos de texto que mañana vamos a ver qué características tienen, ¿sí? Pero ahí las chicas ya estuvieron diciendo algunas. Después, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Esto que decía Sofía de la contextualización, esa es otra estrategia de lectura. ¿Quién es el que está escribiendo y desde qué lugar lo está haciendo? ¿Sí? Fíjense que ya nos ubicó, dijimos biólogo, filósofo, militante socioambiental, y ya más o menos nos imaginamos qué va a decir. Entonces es como un mapita, como un esquema donde nos vamos moviendo. Y no es lo mismo un texto tal cual como dice Sofía, escrito ahora, que por ejemplo leer a Freud, que lo escribió en el siglo XVIII, que igual lo tengo que leer porque es un texto fuente que fundó la psicología, por ejemplo, para aquellas carreras que tengan psicología. Pero bueno, tengo que leer siendo que el señor escribió en el siglo XVIII, ¿no? Donde había otros modelos explicativos, otras creencias, otro conocimiento construido, ¿sí? Entonces, todas esas son pistas que no están en la información, que están ahí dando vuelta al lado del texto, pero que me orientan y me aportan en la comprensión. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos para dónde vamos? Bien, vamos ahora al contenido del texto. ¿Sí? Me parece que ahí había algunas preguntitas que habíamos planteado. La primera tenía que ver con, bueno, poder identificar, digamos, aquellas marcas, digamos, del texto, ¿no? Esto de que está organizado con preguntas y respuestas, porque justamente es una entrevista, ¿sí? ¿Cuál es el ámbito de circulación? Bueno, ya sabemos que es un artículo periodístico. ¿Cuál es su propósito? En este caso, transmitir información. Yo diría que también tiene que ver medio como con polemizar, no es solo vengo y te cuento lo que pienso, me parece que también tiene que ver con
salir, digamos, a invitar a que pensemos la ciencia desde otro lugar, ¿no? Bien, y me interesa esto, y vamos ahí al contenido del artículo. Decía la consigna: subraye las opiniones o posicionamientos que tiene el entrevistado acerca del tema central del artículo. Bueno, algunas ya dijeron, pero si quieren vamos retomando esas oraciones donde expresa su opinión, ¿no? Sus posicionamientos. A ver, ¿quién se anima a ir compartiendo lo que encontró? ¿Se entiende lo que pregunto? Palabras, expresiones, respuestas que dio el entrevistado, donde deja entrever, digamos, bien. Donde No, o sea, yo lo entrever, entiendo, pero no, como no lo leí, no lo pude hacer. Bien, o sea, una actividad que perfecto. me quedó pendiente, pero sí estoy entendiendo. Bien, 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 bien. Cuando Celeste, le ¿cómo preguntamos- vamos? ¿Se entiende? Ahí Sí. vamos, Jessica. Celeste, ¿se entiende lo que estamos planteando? ¿Sí? Sí, sí, se entiende, solo que justo en el punto que vos estás ahora diciendo, yo lo entendí al revés, digamos, que yo entendí qué era lo que él estaba manifestando, digamos. Entonces yo Sí, creí que está él bien, estaba está bien. sus opiniones y su posicionamiento, ¿no? Acerca del tema. Bien, Eso es lo pero que yo está entendí. bien, es eso, es eso. ¿Qué es lo que él Ah, opina? ¿Sí? ¿Qué es lo que él ah, opina? ok. Esa es la idea. Ujú. Algo Bueno, que remarqué yo es cuando le pregunta sobre el rol del investigador, bien, que le dice: creo que hay una conexión directa entre el pensar el rol del investigador científico y la pregunta ¿para qué? Es decir, los objetivos. Ahí, bueno, cada investigador va a ir apuntando a su investigación en cuanto al objetivo o sea, su primer objetivo, del para qué esa determinada investigación. bien, bueno. Como no perder de vista el sentido, ¿no? ¿Para qué estamos investigando? Ujú. Y él ahí recupera un poquito cómo históricamente la ciencia, desde una manera de entender la ciencia, la función era explicar y describir, ¿no? Claro, Ya ahí mañana lo vamos a... ahí cuando habla de Newton y de explicar Sí, el exacto. origen del mundo. Explicar, describir y, si es posible, predecir. Son como los tres objetivos, digamos, de una manera de entender la ciencia. Describir, explicar, predecir. Pero él, ¿qué dice ahí? ¿Siempre se puede hacer eso? No. No, y mucho menos anticipar, ¿no? Anticipar lo que puede llegar a pasar. En algunas áreas de conocimiento quizás sí, pero en otras no. Entonces, en ese sentido, él también plantea en otro lugar de la entrevista no ser como tan soberbio, ¿no? O una ciencia tan soberbia que todo lo puede explicar, ¿no? Y cuando habla de plural, ¿a qué creen que se está refiriendo? Dice una ciencia plural, ¿no? La necesaria pluralidad de las ciencias y de sus objetivos. Para que llegue a todos, para que pueda... Bueno, lo puede decir por ese lugar, puede ser. Y también para que todos puedan ser parte de la ciencia, ¿no? Bueno, podría llegar a ser otra. Y Sí. también busca como una renovación en lo que es la ciencia, porque para que incluya a la mujer, para que no haya discriminación, de que estén solamente los europeos que son blancos y como que los negros, los indios, los demás no pueden tener derecho a construir la ciencia. Las y los marrones no podemos hacer ciencia. O sea, también cuestiona como esa representación o ese estereotipo que hay sobre el científico, sí, o la científica, que así si hacemos enseguida, ¿cómo nos imaginamos? Y hombre o mujer, ¿cómo se lo imaginan? Hombre. Hombre. Rubio. Con anteojos. Con anteojos, así onda intelectual. Aislado y no rodeado de gente, como que está ahí en un laboratorio o en una especie de lugar alejado, porque para investigar hay que estar concentrado y alejado de la gente. Entonces, también pone en duda esa manera de entender la ciencia, ¿no? Entonces dice, ¿no? También las mujeres podemos hacer ciencia, bueno, y no este modelo, porque además no dice solo, digamos, blanco, europeo, sino también dice que esa es una racionalidad, una manera de entender la ciencia, y que esa racionalidad
como una lógica, ¿no? Tomemos la palabra racionalidad como lógica. Me asegura cierta concepción del mundo donde no interviene lo ideológico, donde es realmente objetivo el conocimiento. Y en realidad él plantea que no, que en realidad la ciencia también persigue intereses, y muchas veces intereses económicos. Y él invita a que haya otros intereses como esto que tiene que ver con los dolores o los problemas de la gente, de las comunidades en relación a los problemas ambientales que lo observan. Los serían esos. Claro, entonces plantea también tener en cuenta esto, y por eso habla también de plural, ¿no? De una ciencia plural, de una ciencia que reconozca que no todo puede descubrir o investigar o explicar, ¿sí? ¿Vamos por ahí, más o menos? Sí. ¿Se entiende? Bien. ¿Algo más que quieran comentar del artículo? Ven acá donde dice, la racionalidad es planteada como una condición para lograr esa descripción aséptica del mundo. Descripción aséptica está haciendo referencia a una descripción neutral, como que también esa manera de entender la ciencia es como neutral, ¿no? Y en realidad no, toda ciencia persigue también ciertos intereses que además están en disputa, ¿no? Bien. Y Sí. sobre el final, sí, perdón, ¿qué ibas a decir? Que hay que tener en cuenta que los científicos, los investigadores son personas y que uno es neutral. Uno tiene un posicionamiento político, ideológico, trae una historia, entonces es imposible. Es lo mismo que se le pide a un árbitro en la cancha de fútbol que sea neutral, y Que sea es muy neutral. difícil. Tal cual. ¿Qué pasa? Porque por todo lo que uno trae. Bien. Bueno, bien. Y el último párrafo, que creo que ahí también condensa mucho de lo que dice. Cuando le pregunta qué ciencia es la que se necesita, que ahí responde que depende de dónde está el investigador parado. Bien. ¿Qué más dice ahí abajo? Dice algo más, ¿no? De que según a quién representa el investigador, si representa intereses comerciales o no. Bien. Una ciencia que escuche, que explique menos y escuche más, dice. Eso es fuerte, ¿no? Como que Eso se es ponga fuerte. más en el medio de la comunidad, de la sociedad. Exacto. Vuelve a retomar esta idea del para qué, ¿no? ¿Para qué investigar? Sí. Y mucho más cerca de la gente y de los problemas concretos que tiene. Jorge, ¿ibas a decir algo que levantaste la mano? Y yo lo estoy leyendo mientras estamos hablando acá y los escucho, y me parece interesante la parte donde le preguntan qué ciencia es la que se necesita. Y él habla de que se necesita menos representación de la ciencia para los negocios. Dice que no es necesario que no existan, pero que... no sé que cómo también hay explicarlo. otra manera. Claro. Que hay otra manera. Sí, que no sea tanto para los negocios, quiere decir que siempre la ciencia para el lado de los negocios y menos para el lado que debería ser, que sería ayudar a las personas. Bien, a mí me parece que ese último párrafo... Sí, Ángeles. Yo no lo leí, no, pero escuchando y todo eso, como que me voy haciendo una opinión, ¿no? Si puedo. Creo que también es una cuestión de convicción del investigador o del científico, ¿no? De la convicción de lo que tenga creado en su mente o en su creer, ¿no es cierto?, con respecto a tal o cual cosa. Y ahí también es un factor, ¿no? Es lo que yo creo, y yo creo que es así, y es lo que van en busca de eso. Y es como que buscan lograrlo. Pueden tener un montón de fundamentos, argumentos, herramientas, pero también es un poco, es la convicción, lo que cree que puede descubrir o realizar o hacer, ¿no?
está bien, bárbaro. Sí. Bien, y después de este intercambio, después de esta lectura, dos preguntas. ¿Cuál es el tema general? Vamos a suponer que van a presentar el artículo a alguien que no lo leyó. ¿Cuál les parece a ustedes que es el tema general? Hay distintas maneras de expresarlo, no hay una única. ¿Y cuál creen que es la intencionalidad del artículo? El uso de la ciencia y la intencionalidad podría ser la cómo podría ser usada mejor. El uso de la ciencia me parece como muy amplio, porque podría ser dar lugar al intercambio que nosotros tuvimos al comienzo, como nuestra vida cotidiana, digamos, es más confortable gracias a la ciencia por todas las cosas que inventó y creó, digamos. Por ahí me parece como muy amplio. ¿Sí? ¿En qué nos afecta, en qué nos ayuda la ciencia a nosotros? Hablando más personal. Bueno, sigamos a ver. Tiremos opciones. Como conocimiento para entender las necesidades de la sociedad. Bueno, ahí me voy arrimando. A ver, la ciencia como conocimiento para entender las necesidades de la sociedad, ¿no? Ahí podría ser, porque es lo que propone él, ¿no? Sí, como que la ciencia no tiene que haber desigualdad, tiene que ser para todos. Bueno, sí, Jorge, ¿ibas a decir algo? Sí, yo creo que el artículo se refiere a que la ciencia tiene que ser un poco más amplia, más integral en todos los aspectos, que no esté apuntando solamente a necesidades empresariales y demás de gobierno, y que nos sirva a todos, la ciencia que le apunte también a todos, ¿no? Y que podamos ser todos científicos, todos podamos aportar algo, no solamente los que creen saberla todas, porque la ciencia está cerrada un poco en los que creen que se la saben todas y a veces no escuchan otras opiniones o otras formas, ¿no?, de hacerlo. Bien, bien. Sebastián, ibas a decir algo, si no me equivoco, ¿no? Me decías la pregunta de vuelta porque se me cortó y no pude escuchar. Ah, bien. ¿Cuál es el tema del artículo? Si tuviéramos que contarle el artículo a otra persona, ¿cuál es el tema? Así, en un renglón, ¿no? ¿De qué se trata? Bien, bien, bien. Sí, no, creo que lo que dijeron los chicos es más o menos lo que yo pienso. Bien. Bueno. Ángeles, ¿ibas a decir algo? Que vi que estabas con la manito levantada. No, sí, que justamente comentaban el tema de que no tenemos a veces mucha información con respecto a la ciencia, ¿no? Porque explican muy poco o no entendemos. Algo que sonó muy reciente fue el tema vacuna, ¿verdad? Mucha gente como que estaba en contra de la vacuna por el COVID. Y yo me empecé a replantear con personas de mi entorno que me decían, ¿cómo vas a vacunar a tu hijo si vos no sabés? Y le digo, y si vos me preguntás que desde que nació mi hijo le estuvieron poniendo un montón de vacunas y me decían, ¿es para tal cosa? Ah, bueno, listo, era para tal cosa. Y era muy gracioso porque digo, ni siquiera fui a investigar para qué era esa vacuna, que se la pusieron cuando nació, al mes, a los 6 meses, al año, que para, o sea, la doble dosis, y vos decías, y con esto fue muy, yo digo, todo el mundo resultó ser científico con el tema de la vacuna, y realmente tenemos un montón de encanta a los vacunas. argentinos. Sí, sí, A los de repente, pero argentinos en todo aspecto, ¿no? De repente somos médicos, somos todo, ¿no? Pero bueno, eso fue un debate y bueno, algunas personas se las quise entender. Desde mi punto, a ver, yo no tengo ni idea con qué fue hecha la vacuna del COVID, pero tampoco tengo ni idea con qué está hecha la vacuna de la hepatitis, por ejemplo, o de la sarampión, o de la triple viral, o todas ese tipo de vacunas que las tenemos todos. La única que, bueno, que sé también para qué es la de los 11 años, que es muy nueva, que es para prevenir el cáncer de útero, y bueno, y estas cuestiones que también ahora se la colocan a los varones. Pero Sí, tampoco, HPV. no sé claro, no tengo ni idea con qué están compuestas. O sea, es muy irónico, ¿no? O sea, la situación fue muy graciosa de mi parte, pero bueno.
A ver, lo mío en lo personal fue porque gente allegada a mi entorno estaban totalmente en contra de que vacunara a mis hijos, ¿no es cierto? No lo llamaría antivacunas, ¿verdad? Porque la verdad que es ignorancia total, de parte de ellos y de parte mía, que sí estoy de acuerdo, o en todo momento estuve de acuerdo con la vacuna, ¿verdad? Porque siempre me paré en esta posición, digo, no sé con qué fue hecha y no sé con qué fueron hechas las demás. Y no sé qué tiempo tardó las demás vacunas para poder salir, ¿no es cierto?, al mercado. Como el periodo de prueba, claro. Claro, o sea, un montón si vamos a entrar, es extenso, ¿no es cierto?, el debate con respecto, pero bueno, un poco es eso, que poco conocimiento, porque poco se salió a hablar. Desde el lado hablando de la ciencia, en todo es poco lo que te explican, pero también es uno que se queda nomás con lo que le dicen, si quiere, se enoja o lo acepta, pero no investiga más tampoco, ¿eh? Bueno, era eso. Bien. Bueno, igual si investigas sobre el COVID, nadie se querría vacunar. Sí. Porque hay poca investigación todavía. Claro. Bueno, bien. Para retomar los objetivos, digamos, de esta actividad, y con esto hoy ya vamos finalizando. La idea fue, entramos en tema que es la universidad enseña ciencias. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el conocimiento científico? Bueno, vamos a trabajar mañana un texto específico que va a hablar de cuáles son las características del texto de la investigación y de la ciencia. ¿Pero por qué hacemos esto? Bueno, porque la universidad enseña un tipo de conocimiento en particular. Y no es solo un contenido, no es solo algo que aprendemos, sino que también tiene que ver con una forma de pensar el mundo y la realidad diferente. O sea, es una explicación, porque mañana en el texto que vamos a ver también, vamos digamos, los autores que vamos a leer, presentan también los distintos modos de explicación que hubo, digamos, en la historia o que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Una explicación que puede ser el sentido común, o puede ser una explicación religiosa, o una explicación científica, ¿sí? Entonces vamos a meternos un poquito más en las características del conocimiento científico, o de una explicación de tipo científica, porque bueno, eso también nos ayuda a entender el mundo de otra manera, ¿sí? Así que bueno, la idea es, empezamos a hablar del tema, empezamos a través de un artículo periodístico jugado, digamos, en el sentido en que viene y plantea una posición, el autor viene como a disputar, digamos, algunas ideas que tenemos generales en nuestra cabeza sobre qué es la ciencia, así que nos deja pensando, ¿sí? Un poquito. Y bueno, ya mañana vamos a ver un texto académico, que en principio, primera característica, es largo, extenso. Igual nosotros vamos a trabajar con una parte, pero bueno, la idea es ver también cuáles son las características de ese texto, qué estrategias de lectura son las que nosotros ponemos en marcha cuando leemos ese texto, y después, bueno, ir viendo también cómo son las clases universitarias. Esto que pasó hoy acá, es una clase universitaria. Ustedes tienen un texto para leer y venimos a clase y lo comentamos. ¿Qué entendimos? ¿Qué no entendí? Dan su opinión. Está bien, está mal. Bueno, esta parte no la entendí. Esto sí. Así son las clases universitarias, ¿sí? Así que esta dinámica de clase es muy parecida a lo que ustedes van a tener después el año que viene. Presencial o virtual, veremos. ¿Sí? Vi que había en el chat por ahí si ustedes tenían que entregar esta actividad. Esta actividad no, si ustedes la quieren hacer como para enviarla, que ahí vi que Cristian creo que dijo que se la envió a Margarita, está bien, digamos, no pasa nada. Sí, la de mañana vamos a hacer un sitio de tareas para que suban un resumen, pero lo vamos a trabajar mañana, ¿sí? Así que bueno, nos encontramos mañana, ¿sí? El que puede, la que puede, lee el texto de ciencia, ¿sí? Jorge, ¿ibas a decir algo o quedó la mano levantada de antes? No, te quería hacer una consulta. ¿Sí?
con respecto a lo que yo planteaba ayer de que no iba a poder estar en los próximos días, yo reviso los correos cuando tenga acceso y lo que tenga que enviar lo voy a enviar. Y después, ¿cuándo retomaríamos las clases virtuales y eso en febrero? El lunes se define, así que lo vas a recibir por correo también. Ah, bueno. Yo entonces, ahora les digo igual, hasta febrero. Bueno, la vía de comunicación no serían solo los correos electrónicos, sino también el aula virtual. Cuando puedas, anda entrando al aula virtual. Y recordá que en la última etiqueta hay una que se llama encuentros y actividades, y ahí tenés como una relatoría de lo que se va trabajando. Sí. Bueno, yo en presencia les digo hasta febrero, y bueno, nos estaremos comunicando bueno, por correo. Que pasen lindas fiestas entonces, Jorge. Listo, que la pasen lindo. Hasta luego. Chao, Jorge. ¿No? Chao. Bueno, hasta luego, nos vemos. Bueno, chao, Patri. Chao, Chao, mañana. Chao, Margarita. Chao, hasta mañana. Chao, Sofía. Chao, nos vemos.